Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Jackson Thompson nunca creyó que la vida pudiera ser tan cruel con un hombre. Había conocido la riqueza, la estabilidad y el amor, antes de que todo se derrumbara como un castillo de naipes. Su esposa, Emily, falleció repentinamente en un accidente de coche, dejándolo solo con su dolor y enormes deudas. Sus negocios, antes prósperos, quebraron en cuestión de meses, dejándolo arruinado y humillado ante todos aquellos que lo admiraban. Cada mañana, se despertaba en su apartamento vacío de Atlanta, rodeado de recuerdos dolorosos. Las paredes aún lucían fotos de Emily y Lily, su hija adoptiva, sonrientes y despreocupadas. Pero el silencio del apartamento, las facturas sin pagar y las miradas despectivas de sus acreedores hacían que cada día fuera más difícil de soportar. Por mucho que Jackson buscara luz en la oscuridad, solo veía sombras. Mientras tanto, Joe Harper, de 19 años, vivía una pesadilla diferente, pero igualmente cruel. Nacida en la pobreza, siempre creyó que sus padres hacían todo lo posible por sobrevivir. Pero el peso de la pobreza, el hambre y las deudas les había cambiado el corazón. Cuando se presentó la oportunidad de ganar dinero fácil, tomaron la decisión más cruel: vender a su propia hija en una subasta. Para ellos, Joe no era más que un objeto, un medio para sobrevivir. El día de la subasta, Joe fue conducida a una sala grande y abarrotada, iluminada por luces fluorescentes y llena de susurros entusiastas. Hombres ricos y poderosos, algunos con rostros fríos y otros con miradas calculadoras, escrutaban cada detalle, como si examinaran mercancía. Con manos temblorosas, Joe se aferró a su vestido con fuerza, esperando un milagro que la salvara. Pero la realidad era brutal: sus padres habían priorizado el dinero sobre su hija. Fue en esta habitación, entre la indiferencia y la crueldad, donde entró Jackson Thompson. Arruinado, destrozado, pero con un corazón aún capaz de compasión, sintió que su mirada se cruzaba con la de Joe. Una extraña sensación lo invadió: compasión, ira y una repentina determinación. No podía permitir que esta injusticia continuara. Algo dentro de él, una parte de su vida anterior, de su humanidad aún intacta a pesar de todo, lo impulsó a actuar. Este fue el comienzo de una decisión que cambiaría para siempre la vida de dos almas rotas. Jackson, el viudo arruinado, y Joe, la joven traicionada por sus seres queridos, se encontrarían en un destino que desafiaría la crueldad del mundo y pondría a prueba la fuerza del corazón humano. La sala era sofocante. Los susurros ansiosos se mezclaban con las risas crueles de los postores, todos concentrados en la plataforma donde estaba sentada Joe Harper. La joven temblaba, con la mirada fija en el suelo, intentando empequeñecerse lo más posible. Cada minuto que pasaba parecía una eternidad. Tenía 19 años, pero el miedo la envejeció varios años. Jackson Thompson abrió la puerta de la sala con vacilación. Su mirada recorrió los rostros de los asistentes: empresarios arrogantes, cortesanos codiciosos, todos en busca de lo que consideraban una buena inversión. El olor a cuero, perfume barato y polvo se mezclaba con la tensión palpable. Se detuvo un momento al ver a Joe. La intensa luz de las lámparas acentuaba la palidez de su rostro y la angustia en sus ojos. Se le encogió el corazón. Había conocido la pérdida y la desesperación, pero lo que vio allí era algo completamente distinto: una inocencia traicionada, vendida por unos pocos dólares. $500. Gritó uno de los postores, con una mano levantada y el rostro desencajado por la codicia. Joe cerró los ojos. Cada puja era una bofetada, un cruel recordatorio de su traición. Sintió que su mundo se desmoronaba, pero una fuerza interior, frágil pero tenaz, se negó a ceder al pánico. Jackson dio un paso al frente, con el corazón latiéndole con fuerza. Su mente luchaba entre la lógica y la emoción: no le quedaba nada, pero no podía quedarse de brazos cruzados ante esta injusticia. Cuando la oferta llegó a los $2,000, levantó la mano, vacilante. $2,500. Gritó otro hombre. Jackson respiró hondo. Tenía la garganta seca, pero se oía su voz.
$3.000. Un silencio sorprendente se apoderó de la sala. Los postores lo miraron con desdén, algunos con desdén, otros con el ceño fruncido. ¿Quién era este hombre arruinado para atreverse a competir con ellos? Pero Jackson no se rindió. Su mirada estaba fija en Chloe, y sabía que no podía rendirse ahora. Finalmente, después de unos momentos de tensión, cayó el martillo. «Vendido», anunció el agente de ventas. El alivio y la confusión se reflejaron en el rostro de Chloe. Jackson se acercó a ella, le tendió la mano y le susurró: «Todo estará bien ahora. Yo cuidaré de ti». Ella lo miró, vacilante, dividida entre la desconfianza y la esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien estaba dispuesto a protegerla. Jackson sabía que esto era solo el principio. Acababa de comprar mucho más que una jovencita, acababa de asumir la responsabilidad de un corazón roto y una vida arruinada. Pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera para reparar lo que el mundo había destruido. Tras la subasta, Jackson condujo a Chloe fuera de la habitación en un silencio casi reverente. Los murmullos y las miradas persistentes tras ellos parecieron desvanecerse, como si el mundo exterior ya no importara. La joven, aún en shock, apenas podía creer lo que acababa de suceder. Se aferró a su bolso, como si fuera el último vínculo con su vida pasada. «No tienes que tener miedo. No te haré daño», dijo Jackson con voz suave pero firme. Chloe asintió, sin atreverse a hablar. Las palabras parecían imposibles de pronunciar, demasiado cargadas de dolor y desconfianza. Había sido traicionada por sus propios padres, vendida como un objeto, y aún así, este hombre, al que ni siquiera conocía, acababa de salvarla. El coche aceleró por las estrechas calles de Atlanta. Jackson observaba a Chloe de reojo. Vio su miedo, su fragilidad, pero también esa fuerza silenciosa que se negaba a quebrarse. Cada movimiento, cada respiración, delataba una vida marcada por el dolor, y despertaba en él emociones que creía muertas desde la muerte de Emily. Al llegar a un pequeño apartamento que había logrado conservar a pesar de su quiebra, Jackson invitó a Chloe a entrar. La habitación era modesta, pero limpia y ordenada, llena de recuerdos de su vida pasada, fotos de una Emily sonriente, algunos de los juguetes de Lily y una estantería llena de libros que una vez había leído con pasión. «Puedes quedarte aquí, todo el tiempo que quieras», dijo, dejando las llaves sobre la mesa. Chloe miró las llaves, vacilante. Era extraño, por primera vez en mucho tiempo, sintió una seguridad que nunca había conocido. Murmuró: «Gracias. Yo no sé qué decir». Jackson sonrió levemente. «No hace falta que digas nada. Estás a salvo, y con eso basta por ahora». Pero tras esta aparente tranquilidad, Jackson sabía que el mundo exterior no los dejaría en paz. Los padres de Chloe, avergonzados y con el dinero perdido, podrían regresar. Los acreedores y enemigos de Jackson también esperaban el momento oportuno para atacar. Y, sobre todo, la propia Chloe era un enigma, una joven destrozada por la vida, pero capaz de despertar en él sentimientos que creía perdidos para siempre. Esa noche, con un sencillo plato de sopa que compartieron en silencio, comenzó a forjarse un frágil vínculo. Chloe sintió, por primera vez en mucho tiempo, que podía respirar sin miedo. Jackson, por su parte, descubrió que aún podía proteger, amar y sentir. Pero la paz era frágil. En las sombras de la ciudad, ojos malévolos se preparaban. Y Jackson sabía que el viaje para salvar a Chloe apenas comenzaba. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de calma y tensión. Chloe comenzaba a adaptarse poco a poco al apartamento de Jackson. Se movía con cautela, cuidando de no interrumpir la rutina del hombre que acababa de ofrecerle refugio. Jackson, por su parte, intentaba reconstruir su vida destrozada protegiendo a Chloe, encontrando en esta responsabilidad una razón para resurgir a pesar de su ruina. Pero el pasado nunca espera. Una tarde, mientras Chloe recogía sus cosas, un ruido afuera la sobresaltó. Unas figuras conocidas estaban de pie frente al edificio, sus padres. Sus rostros eran duros,
casi irreconocibles. La vergüenza y la culpa los habían convertido en extraños a los ojos de su propia hija. Chioe, empezó su madre, con voz temblorosa pero llena de anhelo. No te acerques más, exclamó Chioe, retrocediendo instintivamente. Jackson apareció detrás de ella, su mirada oscura fija en los padres. Tuviste tu oportunidad. La vendiste. Ahora no mereces nada. Sorprendidos, los padres intentaron razonar con ellos. Hablaron de dinero, deudas, supervivencia, pero cada palabra le sonaba falsa a Chioe. Comprendió que su traición no se debía a una necesidad de amor o protección, sino a su egoísmo y a su desesperación económica. Ese día, Jackson tomó una decisión firme: no permitiría que nadie volviera a lastimar a Chioe. Acompañó a sus padres a la calle y les dejó claro que cualquier intento por recuperarla sería inútil. Pero no era solo su familia la que representaba una amenaza. Unas semanas después, apareció Marcus Reynolds, un antiguo socio de Jackson. Es socio de la constructora. Marcus se había aprovechado de la quiebra de Jackson para embargar sus bienes y difundir falsos rumores sobre su reputación. Verlo allí, en el propio apartamento de Jackson, fue una sorpresa. Entonces, ¿has encontrado una pequeña protegida? Se burló Marcus, con su mirada gélida fija en Chioe. No tiene nada que ver contigo. Déjala en paz, respondió Jackson con los puños apretados. Pero Marcus, astuto y manipulador, sabía cómo sembrar la duda y el miedo. Insinuó sobre el pasado de Chioe, su supuesto valor y la fragilidad de su situación. Chioe sintió que se le encogía el corazón. Incluso protegida, comprendió que el mundo exterior seguía siendo cruel e impredecible. Esa noche, sentada junto a la ventana, Chioe le confió sus temores a Jackson. Siento que nunca podré escapar de este pasado, murmuró. Puede que nunca escapes del todo, respondió Jackson, pero mientras yo esté aquí, nadie podrá hacerte daño. La promesa flotaba en el aire, frágil pero sincera. Y al caer la noche sobre Atlanta, un extraño sentimiento se apoderó de ellos: la confianza. Esta conexión incipiente fue el primer rayo de esperanza en la vida destrozada de Chioe y en la de Jackson, dispuesto a todo para proteger a la joven que había elegido salvar. Pero en las sombras, los padres de Marcus y Chioe seguían conspirando, decididos a reclamar lo que creían que les pertenecía por derecho. ¿Y Jackson sabía que la lucha apenas comenzaba? El sol se ponía sobre Atlanta, tiñendo las calles de rojo y naranja. Dentro del apartamento, Chioe y Jackson sentían una tensión sorda. Los acontecimientos de las últimas semanas habían dejado cicatrices, pero también habían forjado un vínculo invisible, frágil pero fuerte. Chioe sabía que por fin podía respirar, pero el mundo exterior seguía llamando a su puerta. Esa noche, un fuerte golpe sonó en la puerta. Marcus Reynolds y los padres de Chioe estaban allí, juntos esta vez, decididos a reclamar lo que consideraban legítimamente suyo. La ira y el miedo se mezclaban en los ojos de Chioe. «Chioe, debes volver con nosotros», gritó su madre con voz temblorosa pero con feroz insistencia. «No», gritó Chioe con voz temblorosa pero firme. «Ya no te pertenezco. Soy libre». Jackson se interpuso entre ellos, con la mirada ardiendo de determinación. «Traicionaste a esta joven una vez. No lo volverás a hacer. Sal de aquí inmediatamente o te juro que te arrepentirás». Marcus se burló, confiado. «¿Y nos van a arrestar? ¿Con qué?» «Con sus deudas y su apartamento destartalado». Pero Jackson, lejos de intimidarse, se acercó. «No, no con mi dinero. Con la verdad». Sacó su teléfono y le mostró a Chioe un vídeo que había grabado en secreto en la subasta, sus padres vendiéndola, regateando el precio, tratándola como un objeto. La ira de Chioe estalló, pero la justicia ahora estaba de su lado. Marcus y sus cómplices se enfrentaron a su crueldad, humillados y sin salida. «¿Lo ves?», le susurró Jackson a Chioe. «El mundo puede ser cruel, pero la verdad siempre sale a la luz». Los padres de Chioe, con los ojos llenos de vergüenza y lágrimas, agacharon la cabeza. Marcus, furioso pero impotente,
salió del apartamento, dándose cuenta de que había perdido antes de empezar. Chloe se sintió liberada, sin un peso inmenso sobre sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que controlaba su vida. Jackson se sentó a su lado y le puso una mano reconfortante en el hombro. Eres libre, Chloe. Y mientras yo esté aquí, siempre te protegeré. Chloe levantó la vista y una sonrisa sincera finalmente se dibujó en su rostro. Ya no era la chica asustada y traicionada que había sido vendida en una subasta. Se había convertido en una joven fuerte, capaz de elegir su propio destino. Y a su lado, Jackson, el viudo empobrecido, había encontrado un nuevo sentido a su vida: proteger, amar y reconstruir lo que había sido destrozado. Esa noche, en el modesto apartamento ahora rebosante de calidez humana, Chloe y Jackson comprendieron que el pasado nunca desaparece del todo, pero que con valentía y compasión, se puede superar. Su vínculo, forjado en la adversidad y el dolor, ahora era inquebrantable. Y mientras las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, un futuro incierto pero prometedor se abría ante ellos. Juntos, habían encontrado algo más preciado que el dinero o el poder: confianza, amor y libertad.